Hay historias que los pueblos prefieren olvidar. Aquí, en San Bartolo de las Casas, tierra de nieblas y recuerdos pesados, cada piedra tiene su secreto, y cada noche trae consigo el murmullo de cosas no dichas. Yo, Julián Mendoza, fui comisario en estas calles durante casi media vida, y aún hoy, cuando el aire se espesa y los perros aúllan antes de la tormenta, vuelvo a pensar en esa tarde de julio, cuando todo cambió, y mi fe en el mundo simple del campo se hizo trizas. Mi esposa Isabela siempre fue el alma de la casa. Su risa llenaba las habitaciones. Su fe sostenía a todos. Nuestra hija, María del Carmen, era lo más valioso que teníamos. Curiosa, de ojos grandes, inventora de juegos y dueña de una voz que llenaba de vida hasta el patio más sombrío. Mari, como le decíamos todos, era la alegría de la cuadra, la que sabía cantar La Biquina a los 8 años, la que no le tenía miedo a nada, ni siquiera a las brujas de las leyendas que contaban las abuelas al calor de la fogata. Aquella semana, el pueblo entero se preparaba para las fiestas patronales. Se escuchaba el repicar de los martillos mientras colgaban guirnaldas y papel picado. El olor a tamales y pan de muerto se colaba por las ventanas, y los niños jugaban entre los preparativos de la iglesia. La radio del mercado no paraba de anunciar la feria, la llegada del circo, el concurso de calaveras, y hasta decían que este año el mismísimo Padre Andrés bendeciría a los burros y a los músicos, porque aquí todo tiene su rito y su humor. La tarde anterior a la desaparición, la casa estaba más llena de risas de lo habitual. Isabela preparaba mole y tortillas. Mari corría con su perro Sultán entre las macetas, su vestido blanco lleno de polvo y margaritas. Yo tallaba un alebrije para la ofrenda de la Virgen. La vecina, doña Chonita, trajo atole fresco y cuentos de espantos. Esa noche, Mari insistió en dormir en la hamaca del patio. «Quiero soñar que vuelo sobre el pueblo, como los pájaros al amanecer», dijo, y todos reímos, porque solo los niños pueden decir cosas así, sin sonar locos. La madrugada llegó con lluvia fina, de esas que apenas mojan y solo dejan un aroma a tierra viva. Me levanté temprano, como siempre, para alimentar a las gallinas y escuchar el primer boletín en la radio. Reportaban un accidente en la carretera de Tuxtla, nada fuera de lo común. Isabela encendió una vela para la Virgen de Guadalupe, como cada jueves, pidiendo salud y que todo saliera bien en la fiesta. Mari desayunó pan dulce y chocolate. Le trenzamos el cabello y la besamos antes de que saliera a jugar al patio. Era jueves, y los jueves nada malo puede pasar, o eso creíamos. Nadie supo el momento exacto en que la niña se desvaneció. Un vecino la vio con Sultán cerca de la portería vieja. La maestra de catecismo dice que la saludó desde la puerta de la escuela. Luego, silencio. Isabela salió al patio y sintió el vacío, ese presentimiento que solo las madres entienden. Llamó a Mari, pero solo respondió el perro. El portón de madera estaba entornado. El aire olía raro, como a incienso y miedo. Los gritos de Isabela atrajeron primero a las vecinas. Doña Chonita y doña Rosalía vinieron corriendo, cruzando la calle sin aliento. Tal vez fue a comprar dulces. Seguro está jugando con los gemelos García, decían. Pero Mari nunca se iba sin avisar. Y Sultán, siempre fiel, lloraba a su lado como si supiera algo que los adultos no podían entender. Al poco tiempo, los hombres del barrio se organizaron en grupos de búsqueda. El primero salió hacia el río, el segundo hacia la carretera, el tercero a los cañaverales detrás de la iglesia. Las mujeres encendieron velas y rezaron letanías. Algunas pusieron imágenes de San Judas en las puertas, otras esparcieron sal en las esquinas, por si algo malo rondaba. Yo llamé al comisario Márquez, un hombre serio, de manos grandes y voz grave, que conocía todos los secretos del pueblo pero nunca hablaba de ellos. Cuando llegó Márquez, el pueblo ya era un hervidero de rumores. La vieron subir a una camioneta roja. Un forastero preguntó por el camino al ejido. Dicen que la Llorona anda suelta en noches de fiesta. La campana de la iglesia tocó 3 veces, la señal de emergencia que nadie había escuchado desde el último incendio. Y hasta el padre Andrés salió de la sacristía, sin sotana, para ayudar en la búsqueda. Esa noche, la plaza se llenó de linternas y susurros. La policía local tomó declaración a todos. El portero del colegio dijo que vio a un hombre alto cerca del mercado. Los niños aseguraban que Mari había hablado de buscar un tesoro secreto en el cementerio.
La viejita del puesto de flores recordó que, justo antes de la desaparición, se rompió un jarrón en la iglesia, y que eso siempre trae desgracia. La búsqueda fue larga y agotadora. Rastreamos el arroyo, las grutas, el viejo molino, los campos de milpa y hasta la cueva de la bruja Matilde, donde los niños juran ver luces extrañas. Pasó la primera noche sin noticias. Al amanecer, mi casa olía a café frío y rezos sin fe. Isabela, con los ojos hinchados, se negaba a dormir. Las madres no descansan cuando falta un hijo, repetía. El pueblo, que siempre había sido comunidad, se fue fragmentando en sospechas. Algunos señalaban a los forasteros, el vendedor de helados, la familia que llegó hace poco de Veracruz, el joven músico que tocaba en las fiestas. Otros miraban a los suyos, el maestro de primaria, el doctor Herrera, el mismo padre Andrés, que era demasiado amable con los niños, según las malas lenguas. Yo mismo empecé a dudar de todos. Revisé los archivos de la policía, interrogué a viejos conocidos, recorrí el pueblo con la linterna y el alma en vilo. Las noches se hicieron interminables, llenas de ladridos y llantos. La radio, que antes alegraba las tardes, ahora parecía burlarse con sus jingles pegajosos y noticias de otros niños perdidos en lugares lejanos. Al tercer día, la esperanza comenzó a desvanecerse. La policía de San Cristóbal mandó refuerzos. Vinieron perros rastreadores, periodistas y hasta un par de videntes de Comitán, que prometieron encontrar a Mari, leyendo las cartas y el humo del copal. Nada funcionó. La tierra no devolvió a mi hija. Ni las lágrimas, ni los rezos, ni el dinero. Hubo quien dijo que Mari se había ido por voluntad propia, que era una niña diferente, inquieta, que tal vez buscaba una vida mejor. Otros afirmaron haber visto luces extrañas en el monte, cosas que no son de este mundo. Una vez, un niño del barrio juró que escuchó la voz de Mari en el viento, diciendo: «No tengan miedo, todo estará bien». Las supersticiones crecieron. Alguien pintó cruces rojas en las puertas. Otro colgó una cinta amarilla en el árbol del centro, por si las brujas pasaban de noche. Mientras tanto, la vida seguía, pero ya no era la misma. Las fiestas patronales se celebraron sin alegría. No hubo desfile ni procesión, solo rezos y caras largas. La gente empezó a encerrarse temprano. El panadero ya no pasaba cantando. El mercado se llenó de chismes. Isabela dejó de cocinar para los vecinos. Yo me volví una sombra de mí mismo, leyendo los mismos informes una y otra vez, buscando una pista, una señal. Los meses pasaron. La noticia dejó de ser noticia. El pueblo aprendió a vivir con una silla vacía en cada celebración. En el altar de la iglesia, junto a las veladoras, la foto de Mari seguía iluminada, pero ya nadie preguntaba por ella en voz alta. Solo en el Día de los Muertos, cuando el pueblo se llena de flores de cempasúchil y el aroma del copal lo inunda todo, algunos niños dejaban juguetes en el altar. Por Mari, para que juegue donde quiera que esté. Los años fueron un veneno lento. Isabela se aferró a la fe. Empezó a ir todos los días a la iglesia, a limpiar, a ayudar en las colectas, como si estar cerca de Dios pudiera devolverle a su hija. Yo me refugié en la rutina, el trabajo, el campo, la radio. Había días en que pensaba que todo era una pesadilla y que en cualquier momento Mari volvería con la ropa sucia y una sonrisa, diciendo que todo había sido un juego. Pero no volvió. Ni ella, ni la tranquilidad. 7 años pasaron como si fueran uno solo. El pueblo cambió poco. Las mismas casas, las mismas caras, los mismos silencios. Los niños que alguna vez jugaron con Mari ahora eran adolescentes. Algunos ya se habían ido a buscar trabajo en la ciudad. Solo nosotros, los que perdimos, seguíamos atados al pasado. Hasta que un día, por azar o por destino, todo cambió de nuevo. Era julio, un mes de lluvias. El río crecía y las ranas cantaban como locas en la noche. Isabela, como cada aniversario, preparó un altar discreto para Mari. Una vela, una flor y una foto. Yo decidí limpiar el altillo, ese lugar donde se guardan los recuerdos que duelen. Entre cajas viejas, libros polvorientos y juguetes olvidados, encontré la mochila de Mari. Estaba descolorida, con manchas de humedad y el cierre atorado. La abrí sin esperar nada, solo buscando un poco de consuelo. Adentro, entre cuadernos y un muñeco roto, sentí algo raro en el forro.
Parecía que alguien había cosido un bulto pequeño. Mi corazón latió como si tuviera 15 años. Corté el hilo y encontré una llave dorada, diminuta, brillante como el oro falso de las tiendas del mercado. Venía envuelta en una nota, escrita con la letra infantil de Mari. «Papá, si encuentras esto, busca en la sacristía». Me senté en el suelo, temblando. Sultán, ya viejo, vino a mi lado y me lamió la mano. Llamé a Isabela. Le mostré la llave y la nota. Lloró como no la había visto llorar en años. No dijimos nada. No hacía falta. Esa noche no dormimos. Puse la llave sobre la mesa, junto a la foto de Mari y la vela. Sentí que ella estaba allí, entre nosotros, guiándonos hacia algo importante. Pensé en todo lo que no había hecho, en todas las preguntas sin respuesta. Pensé en la iglesia, en la sacristía, en los secretos del pueblo. Pensé en los rumores de aquel cura, el padre Tomás, que fue transferido en silencio después de la desaparición de otro niño muchos años antes. La lluvia golpeaba el techo como un presagio. Isabela rezaba en voz baja, pidiendo a la Virgen que nos diera fuerzas para lo que viniera. Yo miraba la llave y sentía que, después de tanto tiempo, la historia de Mari no había terminado. Apenas comenzaba. Isabela no podía dejar de mirar la pequeña llave dorada sobre la mesa, como si de pronto esa pieza de metal tuviera el poder de devolvernos los años perdidos. La vela temblaba junto a la fotografía de Mari, lanzando sombras largas en las paredes de la cocina. Afuera, la lluvia seguía cayendo sobre los tejados de San Bartolo, y todo el pueblo parecía contener la respiración, esperando la próxima señal. Nadie durmió esa noche en la casa Mendoza Torres. Cada vez que uno de nosotros cerraba los ojos, la imagen de Mari volvía, corriendo por el patio, su vestido girando como una bandera blanca entre los árboles. Isabela se levantó antes del amanecer, preparó café y puso a calentar pan en el comal, aunque ninguno teníamos hambre. Me preguntó en voz baja, casi como un secreto: «¿Vas a ir a la iglesia hoy?» Asentí. Sabíamos que ya no era cuestión de fe, sino de buscar respuestas a cualquier precio. El pueblo amaneció cubierto de neblina, como si los cerros quisieran esconderse del día que se avecinaba. Caminé hasta la iglesia con la llave y la nota guardadas en el bolsillo de la camisa. Las calles olían a tierra mojada y a tortillas recién hechas. En los altavoces de la plaza, el locutor de Radio Cristalía leía los horóscopos y felicitaba a los cumpleaños del día. A esa hora, San Bartolo parecía cualquier otro pueblo mexicano, pero yo sentía que caminaba hacia el corazón de un misterio demasiado antiguo. El padre Andrés ya estaba en la sacristía, acomodando libros y velas, preparando la misa matutina. Cuando me vio entrar, dejó de cantar el Ave María y me recibió con una sonrisa triste, como si supiera que nada de lo que dijera podría aliviar nuestro dolor. «Padre, necesito mostrarle algo», le dije, y puse la llave y la nota sobre el escritorio de madera, entre los mantos litúrgicos y las medallas de los santos. El silencio que siguió fue tan denso que se oían los rezos de las mujeres en el templo, la madera crujir, el viento moviendo las cortinas. El padre tomó la nota, leyó las palabras de Mari, y su expresión cambió apenas, como si un recuerdo amargo hubiera regresado de golpe. «¿Esta es la letra de tu hija?», preguntó. «No hay duda», respondí. «La escribió antes de desaparecer». El padre giró la llave entre los dedos. La miró bajo la luz polvorienta que entraba por la ventana. Era antigua, pero bien cuidada, y tenía grabado un número. 127. «Aquí no hay cerraduras con ese número», dijo finalmente. «Pero podemos revisar juntos. No quiero que esto se convierta en otro secreto de los que pesan en este pueblo». La sacristía era pequeña, repleta de cajones viejos, armarios con sotanas, cofres con cálices, y la gran biblioteca parroquial, donde dormían polvorientos libros de rezos y registros de bautismos desde los tiempos de la Revolución. Revisamos cada armario, cada cajón, cada rincón, donde una llave así pudiera encajar. El padre me mostró un baúl antiguo, traído de Pátzcuaro, y hasta intentó en la cerradura del altar mayor, donde se guardan las reliquias de la Virgen. Nada. La llave no encajaba en ningún sitio. Fue entonces cuando Isabela llegó, pálida, sosteniendo entre las manos una caja de fotografías de Mari, como si el pasado pudiera ayudarnos a ver lo invisible. Se arrodilló ante el altar, rezó en silencio,
y al levantarse noté que sus manos temblaban, pero su voz estaba firme. «Padre, ¿hay algún lugar de la iglesia al que solo usted pueda entrar?», preguntó, y su tono fue tan directo que el sacerdote vaciló. «La biblioteca antigua», dijo. «Detrás de la sacristía hay una puerta que siempre permanece cerrada, no porque esconda nada, sino porque es frágil y hay libros muy valiosos. Pero puedes acompañarme». Cruzamos el corredor. La puerta de la biblioteca era de madera oscura, con herrajes viejos. No tenía cerradura especial, solo un pestillo, pero dentro reinaba una calma casi sagrada. El olor a papel viejo y a incienso me golpeó de lleno. Recorrí con la vista los estantes, libros de teología, historias de milagros, registros parroquiales desde 1887. En un rincón había un escritorio antiguo, con 3 cajones. El de en medio tenía una pequeña cerradura dorada, con el número 127 grabado. Sentí que el mundo se detenía mientras sacaba la llave y la hacía girar. Encajó sin resistencia. El clic sonó como un trueno. Dentro, una caja de zapatos envuelta en una bufanda vieja. El padre Andrés me miró, temblando igual que yo. Saqué la caja. Dentro, fotos en blanco y negro, sobres cerrados, y un rosario de cuentas de madera. Isabela se tapó la boca con la mano. Las fotos mostraban niños del catecismo, juegos en el patio de la iglesia, fiestas pasadas. En algunas imágenes, el rostro de María parecía serio, diferente. Había un cuaderno de tapas verdes, con dibujos hechos a lápiz, flores, ángeles, pero también algo que parecía una puerta cerrada, con una cruz. Había cartas, una de ellas, firmada con las iniciales MT, era para nosotros. «Mamá, papá, si encuentran esto, es porque no pude regresar. No tengan miedo. Recuerden que yo siempre quise ayudar a los demás. Hay cosas en la iglesia que no son como parecen. Hay secretos que lastiman. Si pueden, busquen a los niños que jugaban conmigo en la biblioteca. Ellos también vieron cosas». No pude leer más. El corazón me latía como un tambor, y la angustia me quemaba la garganta. El padre Andrés, con voz ronca, murmuró: «Dios mío». Isabela se echó a llorar. El sacerdote puso la mano sobre su hombro y dijo: «Hay cosas que los curas jóvenes no entendemos hasta que nos tocan». Cuando llegué aquí, el pueblo ya era de secretos. El padre Tomás dejó muchas puertas cerradas. Las siguientes horas fueron un desfile de recuerdos y sospechas. Revisamos los registros de catecismo, buscamos nombres, hablamos con viejos vecinos. Muchos ya no vivían en el pueblo. Otros, como Ana Laura y Diego, aún seguían en San Bartolo, pero apenas recordaban a Mari. Algunos decían que, antes de desaparecer, Mari estaba preocupada, que hablaba de secretos de adultos, que no quería ir sola a las clases de catecismo. Ese día, la iglesia se convirtió en un campo de batalla de emociones. Fe contra duda, memoria contra miedo. El padre Andrés sugirió hablar con el doctor Herrera, pues algunos niños del catecismo habían visitado la clínica después de caídas o malestares. Yo dudaba, pero la lógica me decía que no podíamos dejar pasar ninguna pista. Busqué al doctor en su consultorio, una casita blanca junto al mercado, siempre oliendo a alcohol y hierbas secas. Estaba revisando papeles, pero cuando me vio llegar se puso nervioso, como si intuyera el motivo de mi visita. «Buenos días, Julián. ¿A qué debo tu visita tan temprano?» «Necesito preguntarle por los niños del catecismo, doctor, por los que estuvieron cerca de Mari antes de su desaparición». Titubeó. Dijo que sí, que atendía a muchos niños, que siempre había accidentes en el pueblo, que si alguien se golpeaba en el patio o tenía fiebre, iban a verlo. Pero cuando mencioné el catecismo, sus ojos se endurecieron. Me habló de dolores de estómago, de pesadillas, de niños que lloraban de noche. Dijo que no era raro, que aquí la vida es dura, que el miedo siempre anda cerca. No me convenció. En cuanto salí, anoté su nombre en mi libreta junto con los otros sospechosos. Los secretos nunca caminan solos, siempre van en compañía. Volví a la casa. Encontré a Isabela repasando las fotos de la caja. Señaló a un hombre en una de las imágenes, de sotana negra, rostro serio. No era el padre Andrés, sino el anterior, el famoso padre Tomás. La foto era vieja, de un aniversario de la iglesia. Al fondo, los niños formados para recibir la bendición.
El rostro de Mari era apenas una sombra entre los demás. Pregunté a algunos ancianos sobre el padre Tomás. Bajaron la voz. Era buen cura, pero muy callado. Se fue sin avisar, después de un escándalo del que nadie quiere hablar. Otros dijeron que era estricto, que no permitía juegos en la iglesia. Alguien mencionó que, en sus últimos años, se cerró mucho y ya no saludaba a los niños como antes. La tarde cayó rápido ese día, y el pueblo parecía más triste que nunca. En la plaza, los niños jugaban bajo la lluvia, pero en sus ojos había desconfianza. Las madres llamaban a sus hijos antes de que oscureciera. Las puertas se cerraban temprano. Nadie quería que se repitiera la historia de Mari. Esa noche, Isabela preparó chocolate y pan, pero apenas probamos bocado. Yo releía la carta de Mari, buscando detalles, pistas. Pensé en los otros niños, en sus familias, en los secretos que nunca se cuentan en voz alta. Me pregunté si la iglesia escondía algo más profundo que lo que podíamos ver. Pensé en el doctor, en el padre Tomás, en las miradas furtivas, en los rumores que nunca se aclaran. Antes de dormir, Isabela me abrazó fuerte y me susurró: «Julián, tenemos que seguir. Mari quería que ayudáramos a los demás. Si ella encontró algo, no podemos dejarlo ahí». A la mañana siguiente, busqué al comisario Márquez. Le conté todo: la llave, la nota, la caja, la carta, las fotos, las sospechas. Márquez me escuchó en silencio, como si ya hubiera adivinado parte de la historia. Me pidió que le mostrara todo. Revisó los sobres, las cartas, los nombres. Luego, con esa voz que solo tienen los que han visto demasiado, dijo: «Julián, este pueblo está cansado de secretos, pero si hay una oportunidad de encontrar la verdad, aunque duela, hay que intentarlo». Durante varios días, Márquez y yo hablamos con las familias de los niños que aparecían en las fotos. Unos ya no vivían ahí. Otros, como Ana Laura, todavía se estremecían al oír el nombre del padre Tomás. Diego, ahora adolescente, contó que en esa época los niños se reunían en la biblioteca para jugar a ser detectives. Que un día, Mari encontró un sobre escondido entre los libros viejos, y desde entonces estaba inquieta. Dijo que los adultos escondían cosas, nos confesó, y que no era justo. Hablamos con una enfermera del centro de salud, que recordó haber atendido a varios niños del catecismo con golpes y moretones, pero siempre le decían que era por caídas jugando. Nadie se atrevía a pensar otra cosa. En los pueblos, lo que no se dice, no existe. La noticia del hallazgo de la llave y la carta se esparció por San Bartolo como pólvora. Algunos apoyaron la búsqueda, otros quisieron enterrarla de nuevo. En las esquinas, las viejas tejían historias. Tal vez Mari descubrió algo peligroso. Quizá la iglesia guarda más secretos de los que confesó el padre Tomás. Hubo quien propuso buscar en la casa vieja del sacerdote, ahora cerrada y cubierta de polvo. Márquez pidió permiso al obispado para revisar los archivos antiguos. El padre Andrés, aunque nervioso, ayudó en todo lo que pudo. Hallamos registros de traslados, notas de confesiones, cartas del padre Tomás a la diócesis, pidiendo que lo transfirieran por motivos de salud. En ningún lugar se mencionaba la desaparición de niños, pero en una carta sin fecha, escrita con caligrafía temblorosa, el padre Tomás hablaba de pecados de otros y de su propio arrepentimiento. Cada día sentía que estábamos más cerca de la verdad y, a la vez, más lejos de Mari. La esperanza se mezclaba con el miedo. Isabela empezó a soñar con su hija cada noche. La veía en la iglesia, rodeada de luz, pero cada vez que intentaba abrazarla, Mari desaparecía. Una noche recibí una llamada anónima. Una voz de mujer, ronca, susurró: «Busque en la antigua casa del padre Tomás, en el sótano, ahí encontrará lo que busca». No tuve tiempo de responder. La línea se cortó. Al día siguiente, Márquez y yo fuimos a la vieja casa parroquial. La llave oxidada chirrió en la cerradura. Bajamos al sótano, linterna en mano, el aire denso, el olor a humedad y olvido. En un rincón, tras una pila de libros y cajas, hallamos una carpeta con viejas notas, recortes de periódico, fotos de niños, algunas marcadas con una cruz. Entre los papeles, una lista de nombres: Mari, Ana Laura, Diego y otros que no reconocí. La carpeta tenía una carta más, esta vez firmada por el padre Tomás. «Si alguien encuentra esto,
que sepa que no supe proteger a los míos. Hay cosas que la Iglesia no permite decir en voz alta. El silencio también es culpa. Salimos al aire libre sintiendo el peso de los años encima. Márquez me puso la mano en el hombro. A veces, Julián, la justicia llega tarde, pero llega. Esa noche en casa puse todas las piezas sobre la mesa. La llave, la nota, la carta, las fotos, la lista de nombres. Isabela encendió una vela, pidió ayuda a la Virgen de los Dolores y a todos los santos. Yo me senté junto a ella, y por primera vez en 7 años sentí que el silencio del pueblo podía romperse. No sabíamos si lo que habíamos descubierto nos acercaba a Mari, o solo habría una herida nueva en la historia de San Bartolo. Pero entendimos que la verdad, aunque tardía, era lo único que podía devolvernos algo de paz. Esa noche apenas dormimos. El aire en la casa se sentía espeso, cargado de preguntas y de una esperanza frágil. Isabela seguía encendiendo velas frente a la foto de Mari, susurrando plegarias en voz baja, mientras yo repasaba una y otra vez cada uno de los papeles hallados en la vieja casa parroquial. Había nombres, fechas, palabras sueltas. A veces sentía que estábamos desenterrando no solo los secretos del pueblo, sino también los fantasmas de nuestras propias culpas. El comisario Márquez pasó temprano por la mañana, trayendo consigo el cansancio de quien ha visto demasiada injusticia y el brillo de quien no sabe rendirse. Se sentó en nuestra cocina, tomó café de olla y antes de que alguien hablara soltó: «Julián, si el silencio nos trajo hasta aquí, solo la verdad puede sacarnos». Nadie respondió, pero supimos que era hora de actuar. Decidimos volver a la iglesia, pero esta vez no para rezar, sino para buscar respuestas entre los muros que habían visto pasar generaciones. El padre Andrés nos recibió serio, como si presintiera que, al remover el pasado, nada volvería a ser igual. San Bartolo necesita luz, no más secretos, dijo, y nos condujo a la biblioteca parroquial. Allí, entre estantes polvorientos y registros amarillentos, revisamos nombres y fechas. La lista hallada en el sótano coincidía con registros de catecismo de hace más de una década. Varios niños ya no vivían en el pueblo, pero otros, como Ana Laura y Diego, seguían aquí, arrastrando recuerdos a los que nadie quería mirar de frente. En un margen, a lápiz, alguien había escrito: «Cuida el silencio». Nos estremecimos. Era como una advertencia. Márquez se propuso localizar a los nombres que seguían en la región. Visitamos casas humildes en los alrededores, escuchando testimonios a medias, verdades rotas por el miedo o la vergüenza. Ana Laura, ya adolescente, contó que Mari se había obsesionado con algo que encontró en la iglesia. Decía que era peligroso, que no todos los adultos eran buenos, murmuró. Diego, con la mirada baja, admitió que en aquellos días algunos niños sentían miedo de quedarse solos en la sacristía, pero nadie se atrevía a decirlo. «Aquí uno aprende a callar», dijo la madre de Diego, mientras apretaba las manos como si rezara. Las preguntas crecían. ¿Qué había visto Mari? ¿Por qué dejó esa carta y la llave? ¿A quién temía? ¿Por qué, después de tantos años, nadie había hablado? El padre Andrés, entre la culpa y el deber, nos confesó que, al llegar al pueblo, había encontrado algunas cartas viejas del padre Tomás, llenas de lamentos y súplicas a la diócesis para que detuvieran el daño. Nos mostró un libro de registro en el que faltaban varias páginas. Márquez lo revisó con detenimiento y notó que los años perdidos coincidían con la época de la desaparición de Mari y de otros incidentes nunca resueltos. Sentados en la sacristía, escuchábamos el repicar de las campanas, el eco de rezos y las voces del mercado, como si el pueblo siguiera su vida mientras nosotros caíamos en un pozo más profundo. Yo me preguntaba si valía la pena continuar. Isabela, sin embargo, no dudó. No hay descanso mientras no sepamos dónde está nuestra hija. El doctor Herrera apareció en casa esa tarde. Había escuchado los rumores y vino, según él, a ofrecer ayuda. Pero su voz temblaba, y sus respuestas parecían ensayadas. Márquez le preguntó directamente por los niños que atendió en esos años. Dijo que todos eran casos normales, accidentes, enfermedades. Sin embargo, en su mirada había miedo. Cuando mencionamos al padre Tomás, se levantó de golpe. «No sé nada de eso. Yo solo soy médico. No me involucren». Esa noche discutimos en familia. Isabela insistió en que debíamos buscar más allá del pueblo, quizá en la ciudad,
en hospitales o en clínicas donde tal vez alguien hubiera visto a Mari. Márquez propuso ir a San Cristóbal de las Casas, hablar con autoridades, buscar registros de niños sin identificar, revisar expedientes antiguos. No era fácil. El tiempo había borrado huellas, la burocracia era lenta, y los pocos testigos tenían miedo de hablar. Decidimos intentarlo. Al día siguiente, tomamos un autobús destartalado y subimos por los caminos serpenteantes hasta San Cristóbal. La ciudad, vibrante y caótica, era otro mundo. Buses, vendedores, turistas, campanas, olor a café y a pan dulce. En la jefatura de policía nos recibió una funcionaria cansada, que buscó en sus archivos mientras nosotros sosteníamos la esperanza como una vela a punto de apagarse. Nada. Ningún reporte de una niña con las características de Mari. Solo largas listas de niños perdidos, la mayoría nunca encontrados. Visitamos hospitales, clínicas, casas de caridad. Mostramos la foto de Mari una y otra vez, recibiendo siempre la misma respuesta. Lo siento, no la conocemos. Una monja se compadeció y nos dejó rezar en la capilla del hospital. Isabela lloró como la primera vez. Una tarde, mientras repasábamos sin esperanza los archivos del Hospital Civil, un nombre llamó la atención de Márquez. María Herrera. Ingreso en septiembre de 1993. Diagnóstico: amnesia traumática. Tutora: Patricia Mendoza. La fecha coincidía. Nos dieron la dirección de una clínica privada en las afueras de Guadalajara. El corazón nos brincó en el pecho. Esa noche casi no dormimos, debatiendo si podía ser ella, si no era solo otro laberinto. Isabela empacó una muda de ropa de Mari, como si en cualquier momento pudiera abrazarla. Tomamos el primer autobús hacia Guadalajara. El viaje fue largo, atravesando sierras, escuchando historias de pasajeros y el rugido de la lluvia contra los cristales. Sentí que cruzábamos no solo distancias, sino años, recuerdos y temores. La clínica Casa Esperanza era un edificio grande, frío, rodeado de muros altos y vigilancia. Nos recibió la doctora Patricia Mendoza, con bata blanca y mirada profesional. Mostramos la foto de Mari. Preguntamos por María Herrera. Al principio dijo que no podía darnos información sin papeles, pero cuando vio las lágrimas de Isabela, su voz se suavizó. Aquí llegó una niña hace 7 años, traída por un doctor que aseguró que era su sobrina huérfana. Tenía amnesia, estaba en shock. Le pusimos María porque no recordaba su nombre. Pedimos verla. La doctora dudó, advirtiendo que la joven, ahora de 15 años, no recordaba su pasado, que cualquier contacto debía ser gradual. Nos condujo a una sala de terapia, donde una adolescente de cabello largo y ojos perdidos miraba por la ventana. Era Mari. Lo supimos al instante. El corazón se me detuvo. Isabela se lanzó a abrazarla, pero la muchacha se apartó, asustada. La terapeuta intervino. Habló con ella despacio, explicándole quiénes éramos. Mari nos miraba con miedo y curiosidad, pero no reconocía nada. El doctor Herrera dijo que mi familia murió en un accidente, murmuró. Isabela rompió a llorar. Las siguientes semanas fueron un calvario de visitas, entrevistas, evaluaciones médicas y legales. La clínica exigía pruebas de identidad. La justicia demoraba. La doctora Patricia reconoció que el doctor Herrera venía de vez en cuando, que pagaba puntualmente y que nunca permitía que la joven recibiera visitas externas. Siempre traía medicamentos nuevos. Decía que eran para su ansiedad. Nos confesó una enfermera. Con ayuda de Márquez, iniciamos un proceso legal. La policía de Guadalajara empezó a investigar los movimientos del doctor Herrera. Descubrieron que había falsificado documentos, usado contactos para mantener oculta la identidad de Mari. La clínica, al darse cuenta de la magnitud, colaboró y entregó todos los expedientes. Las pruebas médicas demostraron que Mari había recibido sedantes y ansiolíticos durante años, lo que explicaba su amnesia y confusión. Un día, tras una sesión con la terapeuta, Mari pareció recordar algo. Murmuró: «Mi mamá cantaba una canción cuando llovía», y miró a Isabela con una chispa de reconocimiento. La esperanza volvió a brillar, aunque tenue. Nos quedamos a vivir en la ciudad, rentando un cuarto barato y rezando por más milagros. Mientras tanto, el doctor Herrera había desaparecido. La policía lo buscaba por todo el país, pero era como si se lo hubiera tragado la tierra.
Márquez sugirió buscar ayuda en los medios, contar la historia. Isabela dudaba, pero aceptó. Salimos en la radio local, describiendo a Mari, rogando por pistas. Recibimos decenas de llamadas, la mayoría falsas, algunas amenazantes. El miedo regresó. Un día, la doctora Patricia nos llamó de madrugada. Mari había tenido una crisis nerviosa tras una visita inesperada. Alguien, según los guardias, la observaba desde el auto estacionado frente a la clínica. Márquez revisó las cámaras de seguridad. Era Herrera, pero se había ido antes de que llegara la policía. Esa misma noche, recibimos una carta anónima deslizada bajo la puerta del cuarto. Dejen de buscar, o la perderán para siempre. Isabela entró en pánico. Yo sentí la vieja rabia, la que quema y no deja dormir. La policía rastreó llamadas, investigó cuentas bancarias, revisó hoteles. Descubrieron que Herrera tenía conexiones en otras ciudades y que había trabajado para varias clínicas religiosas. En cada lugar quedaban rastros de niños con historias inconclusas, de silencios impuestos, de padres rotos. Se tejía un patrón. Finalmente, la policía interceptó una llamada del doctor Herrera desde una cabina en Tepic. Llegaron tarde. Solo encontraron una nota. La verdad no siempre sana. A veces destruye. La cacería siguió, ahora internacional. Algunos decían que había cruzado a Guatemala, otros que estaba escondido en la sierra. Mientras tanto, Mari fue recobrando poco a poco fragmentos de memoria. Recordó el olor del mole, la canción de la lluvia, el patio lleno de bugambilias, el perro sultán. Cada recuerdo era una chispa de luz en la oscuridad. La terapeuta nos dijo que, con tiempo y amor, era posible que recuperara parte de su vida. El caso se volvió noticia nacional. Periodistas, abogados, autoridades. Todos querían saber de la niña de San Bartolo. Hubo quienes nos apoyaron. Otros buscaron el escándalo. Nosotros solo queríamos a Mari de vuelta. Una mañana, cuando la radio anunciaba un eclipse lunar y el pueblo preparaba altares para la Virgen de los Remedios, recibimos la llamada esperada. Mari podría regresar a casa. El proceso sería largo, lleno de terapias, de pasos pequeños, pero lo importante era que, después de 7 años, la silla vacía en nuestra mesa ya no lo estaría más. El regreso de Mari a San Bartolo fue una mezcla de milagro y pesadilla. El autobús se detuvo frente a la plaza, bajo el mismo jacarandá donde jugaba de niña. Isabela la tomó de la mano, temblando, como si el tiempo pudiera en cualquier momento desvanecer su hija otra vez. Los vecinos miraban desde las ventanas, unos persignándose, otros llorando en silencio. Era la hija perdida, la que había sobrevivido al olvido. La casa se sentía extraña, como si los años hubieran reordenado cada mueble y cada sombra. Sultán, ya viejo, reconoció a Mari y gimió suavemente. Ella lo miró con ternura, como si supiera que el pasado y el presente podían caber en un mismo instante. Isabela la llevó de cuarto en cuarto, mostrando los dibujos en la pared, las muñecas, la ropa guardada como reliquia. Julián apenas podía hablar, solo la observaba, intentando encontrar en esa adolescente de mirada ausente a la niña que perdió tantos años atrás. Los primeros días fueron un mar de emociones. Mari despertaba llorando, con recuerdos confusos. A veces no reconocía el lugar ni a sus propios padres. Otras, en medio de la noche, preguntaba por la doctora Patricia, por los pasillos largos y las puertas cerradas. Isabela, agotada, rezaba más que nunca, pidiendo a la Virgen que protegiera la mente de su hija. Julián se refugió en el trabajo, reconstruyendo el jardín que Mari había amado de niña, intentando devolver la alegría a la casa. Mientras tanto, el caso explotó en los noticieros. Reporteros llegaban cada semana, grababan frente a la iglesia, preguntaban por el padre Tomás, por el doctor Herrera, por los otros niños del catecismo. El pueblo entero revivía sus viejos miedos. ¿Quién supo y no dijo nada? ¿Quién vio y miró a otro lado? El comisario Márquez atendía llamadas de todo el país, reunía testimonios, buscaba a Herrera, que seguía prófugo, ahora acusado formalmente de secuestro y abuso. En la escuela, los maestros prepararon a los niños para recibir a Mari. Les explicaron, sin muchos detalles, que a veces la vida duele y no siempre hay respuestas. Mari asistió a clase con la terapeuta. Al principio, fue como si entrara a un sueño ajeno.
Todo era familiar y extraño a la vez. Los compañeros le regalaron flores, cartas, una muñeca de trapo hecha por Ana Laura. Hubo quien la evitó por miedo, por incomodidad o por pura ignorancia. Poco a poco, Mari empezó a recordar más: el olor del pan horneado, el sonido de la lluvia en el tejado, las historias de la abuela sobre la planchada y el nahual. Algunas noches salía al patio y se quedaba mirando la luna, como si buscara en el cielo las piezas que faltaban. Isabela la abrazaba, cantándole la misma canción que de niña la hacía dormir. El proceso legal se volvió una maraña de burocracia. La clínica fue clausurada. La doctora Patricia declaró ante el juez. Los papeles falsificados de Herrera se volvieron prueba clave. La diócesis mandó un visitador. El padre Andrés fue llamado a declarar. La parroquia se llenó de rumores y susurros. Alguien escribió en la puerta de la iglesia: «El silencio es también pecado». El pueblo, que una vez protegió sus secretos, ahora pedía justicia en voz alta. La policía de Guatemala informó una noche que habían encontrado al doctor Herrera, internado en un hospital después de un intento de suicidio. Julián y Márquez viajaron para identificarlo. Herrera confesó todo. Reconoció haber colaborado con el padre Tomás. Admitió que protegió el silencio para salvar su propio nombre y el de la iglesia. Lloró ante la grabadora, pero nadie creyó en su arrepentimiento. Mari fue llamada a declarar ante el fiscal, acompañada por la terapeuta y sus padres. En el juzgado, frente al hombre que la robó de su vida, no lloró. Solo preguntó: «¿Por qué?». Herrera no respondió. Bajó la cabeza y aceptó la sentencia. Fue condenado a 30 años de cárcel. El padre Tomás, según la diócesis, había muerto en un monasterio hacía ya algunos años, sin enfrentar jamás la justicia terrenal. El juicio fue noticia nacional. La historia de Mari se convirtió en bandera para los movimientos que pedían transparencia en la iglesia, protección real a los niños, fin del encubrimiento y el miedo. En San Bartolo se organizó la primera marcha del silencio. Velas encendidas, oraciones por los que faltan y por los que nunca pudieron volver. La familia Mendoza Torres inició una fundación, con ayuda de otros padres de niños desaparecidos. Organizaron talleres en escuelas, invitaron a expertos en trauma infantil, repartieron folletos sobre señales de abuso, capacitaron a maestros y médicos. La iglesia, presionada por la comunidad, implementó protocolos nuevos, cámaras en las aulas, registros públicos. Mari tardó mucho en volver a confiar. Hubo días en que no quería salir de casa, en que el sonido de las campanas le causaba ansiedad, en que las preguntas de los periodistas la hacían temblar. Pero también hubo días buenos. El reencuentro con Ana Laura y Diego, la primera vez que pudo dormir sin pesadillas, la vez que se animó a leer en voz alta en la escuela. Poco a poco, fue contando su historia. Primero a su madre, luego a la terapeuta, luego a un grupo de niñas menores que escuchaban con los ojos muy abiertos. Un año después, Mari comenzó a hablar públicamente, en conferencias, en la radio, en talleres. «Mi historia no es solo mía», decía. «Muchos niños han pasado por cosas similares y callaron por miedo. La verdad no siempre salva, pero siempre libera». Isabela la acompañaba, a veces en silencio, a veces leyendo un poema, siempre con una vela encendida en la mano. Julián encontró sentido en ayudar a otras familias. El jardín se llenó de plantas nuevas, de niños jugando, de risas. Abrieron la casa para reuniones, con tamales y chocolate caliente. Sultán murió viejo y amado, y Mari plantó un árbol en su honor, bajo el cual ahora se sientan a contar historias de tiempos más felices. El día del primer aniversario del regreso de Mari, el pueblo organizó una misa especial. El padre Andrés habló sin rodeos. «La iglesia ha fallado cuando el miedo nos calla. Hoy pedimos perdón y nos comprometemos a proteger, a escuchar y a creer siempre a los niños». Al final de la ceremonia, encendieron velas frente al altar, por Mari y por todos los que aún faltan. El eco de los rezos viajó por las calles, mezclándose con el olor a copal y pan dulce. Los años pasaron. Mari creció, estudió psicología, dedicó su vida a ayudar a otros niños, publicó un libro sobre resiliencia, visitó escuelas de todo Chiapas, organizó campañas de prevención y atención. La fundación que lleva su nombre atiende a decenas de familias cada año. En la plaza principal,
el ayuntamiento instaló una placa, en memoria de quienes rompieron el silencio. Julián y Isabela envejecieron tranquilos, sabiendo que su lucha no fue en vano. El jardín florece cada primavera. Los nietos juegan bajo la jacaranda, y las historias de Mari se cuentan como leyenda local. La niña que no se dejó olvidar, la familia que nunca se rindió, y cada 15 de agosto, San Bartolo se viste de fiesta y de memoria. Hay música, danzas, ofrendas de flores. Los niños cuelgan cintas doradas en la iglesia, símbolo de esperanza. Nadie olvida que un pueblo es fuerte no por sus secretos, sino por el valor de mirarse de frente y sanar juntos. La historia de Mari no es única, pero en sus cicatrices, el pueblo encontró una verdad. Solo hablando, solo acompañándonos, podemos vencer la oscuridad.